Bienvenidos a Bolsas y Futuros. Hoy vamos a hablar del sector del turismo, un sector que en España es muy importante y que la verdad es que ha sufrido mucho tras todo lo de la pandemia. De momento no se ha recuperado todavía significativamente, pero bueno, una vez acabado todo el tema de la pandemia, se supone que en algún momento deberían volver a hacerlo bien. Así que bueno, vamos a estudiar un poco en profundidad a ver qué pasa aquí. Antes de esto vamos a ver cuál es la situación del IBEX. Estamos en una situación, un tanto peculiar porque el IBEX es bajista, la media de 200 ya tiene esa pendiente negativa, pero esta subida está siendo bastante potente, ¿no? Ha habido una subida ahí bastante interesante. Ya ha dado las primeras señales negativas al hacer un máximo aquí, perder el mínimo anterior en la zona de 8.280. Ahora parece que está consolidando por debajo de 8.280 para seguir cayendo. ¿Cuál es el tema? Bueno, pues el tema está que hoy mismo a las 2:30 va a salir el importantísimo dato del IPC americano, que dependiendo de cómo sea, pues bueno, las bolsas en principio deberían continuar subiendo o caer con bastante fuerza. No sabemos qué va a pasar, ni nosotros ni nadie, pero técnicamente es verdad que ya hay una situación peligrosa y todo lo que sea no recuperar los 8.300 indica continuidad bajista. Bien, pues vamos con los valores más importantes del turismo. Aquí en España tenemos unos cuantos y el más importante es IAG. Bueno, IAG era el valor más débil de todo el turismo, con mucha diferencia. Cada vez que caía el turismo, IAG caía más que nadie. ¿Qué pasa? Que en esta ocasión ha ocurrido algo contrario, y es que ha subido más que nadie. Es decir, que ha habido un movimiento muy fuerte al alza de IAG, y eso normalmente nos estará diciendo que probablemente algo ha cambiado en IAG, ¿no? ¿Qué puede haber cambiado en IAG? Pues seguramente lo que ha cambiado en IAG es que está a niveles muy bajos el precio de la acción, y bueno, pues con esto pues a lo mejor ya está valorada a un nivel adecuado, teniendo en cuenta que aquí estaba por encima de 5 y ahora está en 1,5, ¿no? Entonces, pues bueno, es verdad que la situación ha sido muy complicada, ha perdido muchísimo dinero durante todo este tiempo, hizo una ampliación de capital y ahora pues se hablaba de una posibilidad de hacer otra, pero posiblemente pues ya esa posibilidad se esté ya esfumando, que ya no haga esa ampliación de capital y desde aquí pueda mejorar. De momento se ha puesto por encima de la media de 200, eso es una señal positiva. Ha superado este nivel, que para mí sí que es el importante, la zona de 1,50, porque aquí, fijaros que la sucesión de máximos y mínimos decrecientes aquí se rompe en esta situación, ¿no? Además me parece bastante interesante que no solamente ha roto esto, sino que encima ha vuelto a ese nivel, ha marcado un mínimo de 1,4875, lo cual nos dice que en un momento dado se podrían tomar posiciones en IAG con un stop precisamente por debajo de esos 1,4875, ¿no? Si desde aquí podría continuar subiendo. También es verdad que está justo en la zona de su tendencia bajista, una tendencia bajista que empezó aquí, que aquí la superó por un poquito, pero enseguida volvió abajo, y ahora está otra vez en la misma zona, ¿no? Hoy parece que lo quiere hacer bien, de momento está marcando una vela blanca, y desde luego se ve mucha fortaleza, porque desde aquí ha subido pues un 50% la acción, y aquí está como consolidando para seguir subiendo. Ya veremos, ¿no? Porque también es verdad que el día de hoy y de mañana, con la subida de los tipos de interés americana, pues al final puede marcar un poco el futuro de corto plazo de las bolsas. Pero si pasamos hoy y mañana y vemos que IAG continúa haciéndolo bien, incluso es capaz de superar este nivel de la zona de 1,596, la zona de 1,60, probablemente nos dé una nueva señal de fortaleza y de compra en un valor en el que claramente estábamos fuera desde hace mucho tiempo y que por fin me ha dado una de las señales que yo esperaba para que lo tenga en cuenta a la hora de pensar en posiciones de compra. Amadeus. Bueno, Amadeus es otro de los valores que lleva un tiempo aquí en un lateral bastante grande. Es verdad que después de la caída tuvo un buen rebote y a partir de que ha hecho aquí un movimiento lateral muy grande. Aquí perdió la zona de mínimos, aquí la verdad es que amenazaba un poco muerte, pero enseguida recuperó la zona de 50 y parece que está aguantando más o menos bien. La tendencia bajista pasa por aquí, por la zona de 55,
Y bueno, en teoría, si recuperara ese nivel, mejoraría bastante el aspecto. Todo lo que sea no recuperar ese nivel, bueno, ya veremos. Hay que tener en cuenta que tanto Amadeus como Aena, que la veremos ahora, son las que mejor comportamiento tuvieron durante la pandemia a nivel empresarial, es decir, que son los que menos dinero perdieron en función de lo que ganaban en un año normal. Y eso al final demuestra fortaleza en estos dos valores, ¿no? Así que bueno, yo si tuviera que comprar a 10 años vista dos valores turísticos españoles, pues sin duda mi elección sería Amadeus y Aena, con, bueno, pensando que son los que son menos arriesgados, ¿no? A lo mejor no son los que más suben, a lo mejor es IAG porque ha bajado muchísimo, pero a nivel de riesgo, a nivel de empresa, a nivel de fortaleza empresarial, sin duda estos dos son mis favoritos. Aquí tenemos el segundo, Aena, que bueno, Aena ha hecho una cosa interesante y es que ya ha roto la tendencia bajista que tenía y ahora está enfrentándose al nivel de resistencia que supuso todos estos soportes en la zona de 128,9 entre 128 y 130. Esa zona es una zona muy importante. Fijaros que aquí tenía un lateral bastante importante, perdió la zona mínima, volvió y cayó con mucha fuerza a la zona de 100, marcó un 102, creo recordar. Bueno, el caso está que desde aquí el rebote ha sido muy fuerte, ha llegado a la media de 200 y aquí parece como si quisiera acabar por superar y hacer que esta media pues tuviera pendiente positiva. Para eso tiene que superar estos dos piquitos que ha marcado aquí, uno en 128,05 y otro 28,05 también, el mismo nivel. Es decir, que en teoría superando los 128,05 mejoraría mucho el aspecto y se podría incluso tomar una posición de corto plazo con un stop muy cerquita abajo de esta consolidación de 124. Bueno, pues esta es la situación de Aena, un valor que a mí sí que me gusta a nivel empresarial. Y bueno, luego tenemos aquí a Meliá. Meliá es un valor que a mí me gusta menos a nivel empresarial, porque perdió mucho dinero en la pandemia y vamos a ver eso cómo queda, ¿no? Al final, cuando pierde mucho dinero. La verdad es que Meliá es uno de los valores que hizo uno de los engaños históricos casi ya en la bolsa, porque fijaros cómo después de recuperar la media de 200 se pasa un periodo lateral muy largo aquí entre la zona de 7.35 y la zona de 5.40 y supera la zona de máximos. En teoría, en pura teoría, desde aquí esto debería continuar subiendo y está en el mejor de los mundos. Sin embargo, perdió rápidamente ese nivel, además con una vela muy fea negra. Intentó recuperarlo otra vez y vinieron dos velas negras otra vez muy feas, llegó a la media, perdió la media y encima luego perdió el nivel de soporte. Entonces esto al final muy mal, ¿no? O sea, el aspecto es pésimo, es malísimo. Desde aquí, después de la caída tan fuerte, ha rebotado con fuerza. Y ahora, bueno, fijaros como ayer hubo le rebajaron el precio objetivo, cayó con muchas ganas, pero hoy está recuperando absolutamente toda la pérdida de ayer y esto es una señal positiva, ¿eh? Las cosas hay que decirlas como son. Es verdad que no ha cerrado todavía, que si hoy no cierra por encima de este nivel de apertura de ayer en los 5,04, pues entonces ya no haría una vela envolvente, pero la verdad es que mejora mucho el aspecto. En teoría, superando este nivel máximo de los 5,17 sería una señal de mucha fortaleza. Entonces, bueno, pues aquí está luchando por superar esta tendencia bajista también. Y aquí, pues bueno, tiene la media de 200 más o menos cerca. Bueno, sería muy importante recuperar esta zona de 5,40, la verdad. Porque es un soporte bastante importante que perdió. Entonces eso sería una señal bastante contundente. Bien, aquí tenemos a eDreams. eDreams es un valor que, vaya tela, eDreams lo mal que lo ha hecho después de lo bien que lo hacía. Fijaros que es el único valor, el primer valor que superó los máximos de antes de la pandemia. Aquí, en esta zona, la zona de 5,45 aproximadamente, aquí llega y supera estos niveles. Y bueno, a partir de aquí, pues con sus correcciones, pero sigue ganando altura y se va ni más ni menos que por encima de los 10. En la zona de los 10, marcó unos 10,14 o por ahí, ¿no? Bueno, impresionante, ¿no? Impresionante el desempeño de esta acción que desde la zona de por debajo de 2,
Es que, fijaros que en la pandemia cae a niveles, pues, de 1... ¿Cuánto era esto? 1,20 por ahí, a ver, vamos a ver. Exactamente, marca la zona de... A ver si nos lo enseña bien, de 1,50, ¿no? 1,55. Y desde los 1,55 se nos va a la zona de 10. Es que eso es una barbaridad de subida, ¿no? Sin embargo, a partir de ahí, cuando ya sin duda era pues la favorita de todo el turismo, por lo que había hecho, a partir de aquí, bueno, pues tiene una caída aquí por debajo de la media de 200, pero recupera enseguida. Bueno, aquí no parece demasiado grave, pero aquí ya cuando vuelve a caer, ya empezamos a dudar, ya hay una incipiente tendencia bajista. Aquí vuelve a la media de 200 y no puede con ella. Y aquí ya en esta pérdida de aquí sí que por debajo de los 7 ya el aspecto era claramente alcista. ¿Qué pasa? Que incluso pierde esta zona de 5,45, le sirve de resistencia y continúa cayendo. Bueno, pues de momento la caída muy fuerte. Este valor, igual que aquí se pasó de subir, pues probablemente ahora se esté pasando de bajar. En teoría, en pura teoría, hasta que no recupere los 5,45, pues no podemos confiar del todo en ella, pero aquí ya está dando ciertas señales, ¿no?, de fortaleza. Esta señal que marcó aquí el viernes, bastante fuerte, pero sin embargo ayer vela negra, hoy duda. Bueno, vamos a ver, ¿no?, cómo lo hace, pero podría ser candidata a subidas fuertes si empezara a hacerlo bien. Aquí hay que ver que el nivel... Tenía un nivel de soporte que perdió y ahora ha recuperado. Y está dudando si lo acaba de recuperar o no. La zona de 3,90. Fijaros aquí cómo lo pierde, lo recupera con una buena vela blanca. Y aquí ahora está ahí otra vez dudando, que no sabe qué hacer, ¿no? Si superarlo o no. Es verdad que es un valor que tiene poco volumen. Los días que hace poco volumen, pues ya veis, hace 37.000 títulos. Que es muy poco, ¿no? Para un valor, Vamos, que es mucho más manipulable, ¿no?, cuando un valor tiene pocas acciones. Por eso no es un valor que yo siga en exceso. Pero es verdad que en esta zona, si desde aquí acabara por recuperar esa zona de 4 claramente, de 3,90, 4, posiblemente volvamos a tener alegrías en eDreams. Y bueno, nos vamos ahora al extranjero. Vamos a ver a la alemana Lufthansa, que la verdad es que ha mejorado porque después todo esto parece un suelo, después de caídas muy fuertes. Y ahora, pues bueno, tiene aquí una resistencia que está atacando ahora mismo la zona de los 8. Y bueno, pues está todo el turismo fuerte hoy, sin duda, ¿eh? Fijaros que este máximo de aquí fueron 7,93 y hoy Lufthansa está rompiendo esos niveles. Podríamos hablar de una especie de doble suelo aquí en esta zona de aquí, ¿no? Porque aquí, fijaros que llegó aquí a la zona de 5,35 hasta 8, 5,35, vuelve aquí y ahora si supera esos niveles, pues la verdad es que debería irse a la zona de los 9,05 y esa sería la verdadera resistencia a batir, ¿no? Si supera ese nivel sí que ya ahí sería, pues eso, un rango lateral muy amplio superado al alza. Bueno, aquí tenemos a TUI, la otra alemana. TUI es un valor que ha sufrido muchísimo. Es un valor que ya venía de caídas muy grandes. La pandemia le machacó del todo. Y a partir de aquí, pues lo que hizo fue marcar un mínimo. Aquí, pues, este mínimo que marcó era un mínimo histórico. Además, o sea, lo que nos habla de peligro, de mucho peligro. Y aquí volvió a esta zona de 1,30, lo perdió, incluso lo recuperó y a partir de aquí está pues mejorando mucho. Pero es verdad que el haber perdido un mínimo histórico es algo bastante serio y es algo que hasta que no dé una señal muy contundente deberíamos olvidarnos de este valor. La señal contundente sería superar la zona de 1,90. Si supera ese nivel seguramente mejoraría mucho y podríamos pensar en un enorme doble suelo y a partir de ahí pues volver a ver un valor pues a niveles como ha tenido históricamente, ¿no? Mucho mejores que ahora. Si lo vemos realmente es que este valor viene
de la zona de 30, ¿eh? Y ahora estamos en 1,70. Fijaros lo que son las cosas. Bien, Booking. Booking sí que lo ha hecho bien, sí que después de la pandemia recuperó los máximos y a partir de aquí, bueno, pues ha dibujado una tendencia bajista que ahora acaba de superar. Entonces, bueno, la verdad es que es un valor que ha demostrado ser un valor muy potente porque ha recuperado muy bien. Y aquí está dando bandazos, la verdad, así arriba y abajo. Y la media 200 ha conseguido que tenga pendiente negativa, lo cual no es bueno. Ahora el haber superado la tendencia es una primera señal positiva, pero necesitamos verla por encima de 2200 para de verdad ya considerar de nuevo un valor claramente alcista a Booking. Otro valor americano, Delta Airlines. Bueno, pues Delta la verdad es que sigue ahí dudando. Este valor no ha recuperado los máximos de la pandemia, evidentemente. Y aquí, pues bueno, pues está en la zona de la media, que ha intentado superar este nivel, que era un nivel importante. El nivel de 35,70 es el nivel importante. Intenta superarlo una vez, no puede. Intenta superarlo otra vez y no puede y cierra por debajo. Y bueno, a lo mejor a la tercera viene la vencida. Si ahora supera la 35,70, que ahora se ve una cierta fortaleza, sería un valor que se podría pensar en tomar alguna posición. American Airlines está un poquito más débil todavía, no ha dado todavía ninguna señal positiva, sigue por debajo de la media de 200 y necesita superar esta zona de aquí. Nivel de 15,75 es la clave. Si superara 15,75, pues haría una especie de doble suelo estos niveles y posiblemente, porque encima sería una resistencia por encima de la media de 200, se produciría un cambio de tendencia aquí. Pensar que American Airlines viene también de caídas bastante fuertes. Aquí en el año 2018 valía casi 60 y ahora está en 14. O sea que desastre monumental de las aerolíneas que en algún momento podrían volver a volar, ¿no? Como se dice. Y ahora vamos a ver los cruceros. Porque los cruceros la verdad es que, bueno, pues sufrieron muchísimo en la pandemia. De hecho, lo curioso es que antes de la pandemia estaban en zona de máximos históricos, ¿eh? Fijaros, esto es toda la historia de los cruceros. La verdad es que lo había hecho muy bien y aquí, bueno, la caída fue tremenda, ¿eh? De la zona de 130 a la zona de 20, pero muy tremenda, ¿no? O sea, se estaba descontando como que ya iban a desaparecer prácticamente los cruceros para siempre. Luego de aquí viene un primer rebote muy bueno hasta la zona de 100 y luego pues viene esta segunda caída que bueno, no llega a hacer los mínimos anteriores, pero que muchas veces antes de recuperar se produce esta segunda caída, ¿no? Que es bastante violenta. Bueno, pues después de esto sí que es verdad que ahora estamos mejorando, ya tenemos una sucesión de máximos y mínimos crecientes. Aquí hemos superado la media de 200 y está ahí dudando si desde aquí continúa subiendo y ya se convierte en un valor claramente alcista o no. Bueno, la verdad es que los cruceros pues están volviendo a llenarse, están volviendo a funcionar y bueno, la pandemia parece que al final se ha quedado atrás y eso debería hacer que los cruceros volvieran a tener un buen comportamiento. Estamos hablando que, ¿por qué no? Podrían volver a niveles de antes de la pandemia, cerca de 140 y están a 57, el caso de Royal Caribbean. El caso de Carnival es diferente, le ha afectado bastante más la pandemia. Carnival, fijaros que ya venía de caídas fuertes antes de la pandemia, de hecho estaba aquí en la zona de por encima de 70, en la zona de 72 y pico, y desde ahí cayó pues a la zona de 7. A la zona de 7, una caída muy fuerte, desde aquí desde 52 o así hasta 7 seguido. Primer buen rebote y aquí incluso llega a perder los mínimos, ojo, fijaros que aquí pierde los mínimos en esta zona de 7 y los pierde y los recupera, ¿no? 8, en la zona de 8, perdón, 7,99 por eso. Entonces justo aquí en la zona de 8 los pierde y los recupera y aquí podría haber un cambio en el valor, pero necesitamos de verdad que supere esta zona de 11,30. Ese es el nivel que nos daría entrada en Carnival. Todo lo que sea no superar esos 11,30, de momento la tendencia sigue bajista, está por debajo de la media de 200 y sin duda si tuviéramos que entrar en uno de los cruceros no elegiríamos Carnival, elegiríamos Royal Caribbean porque está mucho más fuerte o mucho menos débil.
Así que bueno, pues esta es la situación del sector del turismo, en una situación general un poco extraña, porque con la subida de tipos de interés, pues bueno, por una parte es verdad que el turismo se tiene que ver favorecida y de hecho últimamente está habiendo mucho turismo por la ausencia de la pandemia, pero es verdad que si llegamos a esa recesión a nivel mundial por los tipos de interés más altos, al final pues el turismo se ve también bastante perjudicado, porque la gente pues tiene menos recursos para viajar, ¿no? Eso es evidente. En fin, esta es la situación y vamos a ver cómo van yendo las cosas.